uno de los centros más estratégicos de la guerra entre Ucrania y Rusia se encuentra en la península de Crimea. El nivel de pánico y ansiedad se ha disparado. El destino de Crimea, que tiene una importancia estratégica para Rusia, se ha convertido en un problema. Las imágenes satelitales resultantes mostraron que la península estaba completamente bajo bloqueo. Por esta razón, las migraciones masivas han comenzado a tener lugar en Crimea. Rusia, por otro lado, ha comenzado a implementar preparativos de defensa para no perder la península. Pero hasta ahora, se estima que el número de rusos que huyen de Crimea supera los 200.000. Esta cifra es un presagio de un completo desastre para los rusos. Entonces, ¿cómo llegó la situación en la península de Crimea de repente a un nivel tan crítico, y los rusos podrán mantener Crimea con las medidas defensivas que han tomado? Ahora, echemos un vistazo mucho más de cerca a la península, donde los ataques no se han detenido por un momento, y prevalece una atmósfera de pánico y miedo. La península de Crimea, uno de los puntos estratégicos más importantes del Mar Negro, se está preparando para los ataques ucranianos. El ejército ucraniano ha aumentado los ataques y sabotajes contra objetivos en Crimea. Por lo tanto, lo que Rusia teme está a punto de sucederle. Entonces, en este momento, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha extendido por completo a Crimea. Las tropas rusas están tratando de fortalecer las defensas en la península del Mar Negro antes de una contraofensiva ucraniana en la primavera. Después de retirar sus tropas de la parte occidental de la región de Jersón del Sur, Rusia está reagrupando sus fuerzas en preparación para un posible ataque a Crimea y otras partes de Ucrania ocupadas por Rusia. En esta dirección, las fuerzas rusas están reforzando Crimea, temiendo que Ucrania avance. Semanas después del inicio de la invasión a gran escala de Putin en Ucrania, se está implementando un nivel amarillo de amenaza de conflicto en algunas áreas de la península. Por otro lado, como mencionamos, las imágenes de satélite muestran que las fuerzas rusas están construyendo una extensa red de fortificaciones defensivas en la península del Mar Negro y se acercan desde el sur de Ucrania ocupado. Las imágenes satelitales que muestran el fortalecimiento de las defensas alrededor de la base naval rusa de Sebastopol parecen ser uno de los datos más concretos que demuestran la desesperación de la administración de Moscú. Además, estas imágenes de satélite pueden ser una señal de que las fuerzas ucranianas están planeando una operación en la península de Crimea, ya que dañaron el buque insignia ruso Makarov. Debido a que la última vez que las fuerzas ucranianas atacaron la flota rusa del Mar Negro con IHA, muchos de los barcos de la Armada rusa sufrieron graves daños. Entre estos barcos se encontraba el Makarov, la fuerza naval más importante de Rusia. Por esta razón, los rusos están haciendo un gran esfuerzo para no perder la guerra y no perder Crimea ante los ucranianos. Porque la Armada rusa puede estar en gran riesgo. También se informó que las playas de Crimea estaban cerradas a los bañistas en la península del Mar Negro debido a que las fuerzas rusas cavaban trincheras en la región y preparaban nuevas posiciones defensivas. Podemos decir que el comando de las fuerzas rusas en los territorios temporalmente ocupados de la República de Crimea está tratando de organizar una intervención forzada de los evacuados en el equipo de estructuras de ingeniería y fortificación bajo la supervisión de soldados rusos armados. Todo esto nos indica que las fuerzas ucranianas pueden estar preparando una gran operación ofensiva contra Crimea en los próximos días. Uno de los centros más estratégicos de la guerra entre Ucrania y Rusia se encuentra en la península de Crimea. El nivel de pánico y ansiedad se ha disparado. El destino de Crimea, que tiene una importancia estratégica para Rusia, se ha convertido en un problema. Las imágenes rusos pacifistas cada día, las autoridades ucranianas están ampliando el alcance de su trabajo sobre este tema. Mylar señaló que los rusos pacifistas que quieran huir de Crimea también pueden ser evacuados con la condición de utilizar el corredor de Kherson y Zaporizhia. Porque un corredor de conexión parece esencial para que más de 200.000 rusos huyan de Crimea y se salven de esta guerra. Denis Sistikov, representante permanente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Crimea, dijo que cree que los residentes de Crimea y la administración de ocupación de la península del Mar Negro entienden que la región eventualmente regresará a Ucrania. En realidad,
Chistikov tiene razón en esto. Después de que Ucrania comenzó a apuntar a la península no solo con IHA, sino con misiles tácticos, incluso los funcionarios rusos en Crimea viven en medio de temores de que el momento de la desconflicción de la guerra ocurra en esta península y que las fuerzas ucranianas eventualmente liberen Crimea nuevamente. Al mismo tiempo, Rusia cree que el bloqueo de la península de Crimea ocupada por las fuerzas ucranianas puede afectar los recursos. Se afirma que la administración del Kremlin y sus altos ejecutivos en Moscú presionarán al líder ruso Vladimir Putin para que cambie sus estrategias de guerra en este sentido. Si incluso el líder ruso se ve obligado a cambiar sus métodos, esto no será bienvenido para las fuerzas rusas y los oficiales militares en Crimea, y la fe de los rusos en la guerra en la península disminuirá considerablemente. En la actualidad, una gran parte de los rusos en Crimea parecen haber perdido la fe en esta guerra. La principal representante del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Crimea, Tamila Taseva, informó recientemente que la preocupación de los ciudadanos rusos en la región es palpable, y miles de personas han huido de Crimea y han comenzado a abandonar sus propiedades por razones de seguridad. Junto con una nueva ola de migración, se ha observado que los rusos en la península han comenzado a vender bienes raíces y otras reservas de inversión que poseen. Esta situación es vista como un presagio de un nuevo caos en la península. También ha estallado un acalorado debate sobre posibles objetivos ucranianos para una incursión en Crimea. Funcionarios rusos y analistas de guerra rusos en la península, que viven con miedo por el aumento de la tensión en Crimea, han indicado que Ucrania puede atacar las bases militares más estratégicas y las rutas de conexión en Crimea. Se cree que hay un enfoque particular en el puente de Kerch, que anteriormente fue atacado por las fuerzas ucranianas debido a que conectaba Rusia con Crimea y afectaba negativamente la logística. Esto también afectará a los buques de guerra rusos en el Mar Negro en la misma medida. Como resultado del daño o la destrucción de este puente, no solo neutralizará la mayor parte, incluso toda, la capacidad militar de Rusia en Crimea, sino que también debilitará el apoyo militar a las tropas rusas que comienzan en la región de Kherson y Zaporizhia. Como se sabe, la península de Crimea en el Mar Negro es un objetivo de guerra clave para Ucrania. El verano pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió retomar Crimea, diciendo que el ejército de Kiev había mantenido su objetivo de recuperar la región desde que fue anexionada. Luego resultó que Ucrania tenía misiles en su arsenal que podían llegar a Sebastopol. Después de que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia confirmó que Ucrania tiene sistemas de misiles tácticos Gram-2 y misiles, se supo que los complejos han estado en Ucrania desde 2022. Sin embargo, durante un año Kiev logró establecer la producción de misiles tácticos en el territorio de la vecina Polonia, y hoy, dado que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen 2 lanzadores, esta es una amenaza extremadamente grave para Rusia. Aún se desconoce el número exacto de misiles en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero dado el inicio de su producción, es probable que Ucrania reciba una cantidad bastante grande de misiles tácticos con un alcance máximo de ataque de 280 kilómetros. Como resultado, aunque no es fácil recuperar Crimea, Ucrania tiene la capacidad de hacerlo. Las fuerzas ucranianas están listas para avanzar hacia la península, y las capacidades militares rusas están seriamente desgastadas. Los soldados restantes de Rusia están exhaustos y no quieren luchar. Por otro lado, las existencias de misiles avanzados rusos están en el nivel de agotamiento. Las bases navales, las bases aéreas y las rutas de suministro a Crimea han sido dañadas debido a los ataques ucranianos. En resumen, ante un posible ataque en Crimea, Rusia no está en condiciones de hacer frente al ejército ucraniano apoyado por los Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Gracias por observarnos.